También les aseguro, pidan y se les dará. Lucas 11:9. El alma que obra en la divina voluntad da por todos y recibe por todos. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 12, capítulo 159. Mi pobre mente me la sentía como aturdida y me faltaban las palabras para poner en el papel lo que siento. Si mi Jesús quiere que escriba, se dignará decir en palabras lo que infunde por vía de luz en mí. Recuerdo solamente que al venir me ha dicho: hija mía, quien en mi voluntad reza, ama, repara, me besa, me adora, yo siento en ella como si todos me rezaran, me amaran, etc. Porque mi voluntad envolviendo todo y a todos en mi querer, el alma me da el beso, el amor y la adoración de todos. Y yo mirando a todos en ella, doy a ella tantos besos, tanto amor por cuanto debería dar a todos. El alma en mi voluntad no está contenta si no me ve completado por el amor de todos, si no me ve besado, adorado, rogado por todos. En mi voluntad no se pueden hacer cosas a la mitad sino completas. Y yo al alma que obra en mi querer no le puedo dar cosas pequeñas, sino inmensas, que pueden ser suficientes para todos. Yo hago con el alma que obra en mi querer como una persona que necesitara un trabajo de 10 personas. Ahora de estas 10, solo una se ofrece a hacer el trabajo. Todas las demás lo rechazan. ¿No es justo que todo lo que debería dar a las 10 lo dé a una sola? De otra manera, ¿dónde estaría la diferencia entre quien obra en mi querer y entre quien obra en su voluntad? Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le presentaron a todos los enfermos. Y les pedía que le dejaran tocar siquiera la orla de su manto. Y los que la tocaron quedaron sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Marcos 6, 55. Y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. El querido Jesús sanaba a todos, consolaba e instruía a todos. Del libro La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad. Visita celestial en el día 27. Mi amado Hijo, al verse rechazado por los grandes, por los doctos, no se detuvo, ni podía detenerse. Su amor corría porque quería las almas. Entonces se rodeó de pobres, de afligidos, de enfermos, de cojos, de ciegos, de mudos y de tantos otros males que oprimían a las pobres criaturas. Todos estos, imágenes de los tantos males que había producido la voluntad humana en ellas. Y el querido Jesús sanaba a todos, consolaba e instruía a todos.
Así que se convirtió en el amigo, el padre, el médico, el maestro de los pobres. Marcos 6, 53 a 55. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció, y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. No cesaré de llamarte hasta en tanto no te vea poseedora de mi don. El querer divino está siempre en torno a mí, y ahora me llama, ahora me estrecha a su seno de luz, y si respondo a su llamada, si le correspondo con mi abrazo, me ama tanto y me quiere dar tanto, que no sé dónde poner lo que me quiere dar. Y en medio de tanto amor y generosidad, yo quedo confundida y amo a aquel santo querer que tanto me ama. Mientras estaba en esto, mi dulce Jesús, visitando mi pequeña alma, con ternura indecible, me ha dicho: hija de mi querer, tú debes saber que solamente tu Jesús conoce todos los secretos de mi fiat, porque siendo yo el Verbo del Padre, me glorío de hacerme narrador de lo que ha hecho por la criatura. Ahora, por esto te digo que su amor es exuberante. En cada cosa que hacía te llamaba, tanto en las obras de la creación como en las obras de mi redención. Y si tú escuchabas su llamada y decías: estoy aquí, ¿qué quieres?, Él te hacía don de sus obras. Si tú no respondías, Él quedaba en actitud de llamarte siempre, hasta en tanto no lo hubieses escuchado. Si creaba el cielo, te llamaba en aquella extensión azul al decirte: hija mía, ven y ve cuán bello es el cielo que he creado para ti. Lo he creado para hacerte don de él. Ven a recibir este gran don. Si tú no me escuchas, yo no puedo dártelo. Y me haces quedar con el don suspendido en mis manos y en actitud de llamarte siempre. No cesaré de llamarte hasta en tanto no te vea poseedora de mi don. El cielo contiene una extensión grandísima, tanto que la tierra se puede llamar un pequeño agujero comparada con él. Por eso, todos tienen en él su puesto y un cielo para cada uno. Y yo los llamo a todos por su nombre para hacerles el don. Pero ¿cuál no es su dolor? Llamar y volver a llamar y no ser escuchado. Y miran el cielo como si no fuera un don que les ha dado. Este mi querer ama tanto que conforme creaba el sol, así te llamaba con sus voces de luz, e iba en busca de ti y de todos para hacerte de ellos un don. Así que tu nombre está escrito en el sol con caracteres de luz. Yo no lo puedo olvidar. Y conforme su luz desciende de su esfera y llega hasta ti, así te va llamando siempre. Así que no se contenta con llamarte desde la altura de su esfera, sino que amándote siempre más,
quiere descender hasta lo bajo y por caminos de luz y calor te dice: recibe mi don. Este sol lo he creado para ti. Y si es escuchado, oh, cómo hace fiesta, porque ve que la criatura posee el sol como propiedad suya y don que le ha hecho su creador. Donde quiera y por todas partes te llama. Te llama en el viento, ahora con imperio, ahora con gemidos, ahora como si quisiera llorar para moverte a escucharlo a fin de que recibas el don de este elemento. Te llama en el mar por caminos de murmullo para decirte: este mar es tuyo, tómalo como don que yo te hago. Hasta en el aire que respiras, en el pajarito que canta, te llama para decirte: de todo te hago don. Ahora, si a la llamada el alma responde, el don es confirmado. Si no responde, los dones quedan como suspendidos entre el cielo y la tierra. Porque si mi voluntad llama, es porque quiere ser llamada para mantener el comercio entre ella y las criaturas, para hacerse conocer y para hacer surgir el amor incesante entre ella y quien vive de su fiat. Porque solo a quien vive en su querer divino le es más fácil escuchar sus tantas llamadas, porque mientras la llama en sus obras, se hace oír en el fondo de su alma, oyendo así su llamada en ambas partes. Y después, ¿qué decirte de cuántas veces te llamé y llamo en todos los actos de mi humanidad? Me concebí y te llamé para hacerte el don de mi concepción. Nací y te llamé más fuerte y llegué a llorar, a gemir y llorar para moverte a compasión, para que pronto me respondieras para hacerte el don de mi nacimiento, de mis lágrimas, gemidos y vagidos. Si mi mamá celestial me fajaba, te llamaba para fajarte junto conmigo. En suma, te llamaba en cada palabra que decía, en cada paso que daba, en cada pena que sufría, en cada gota de mi sangre, hasta en el último respiro que di sobre la cruz, te llamé para hacerte don de todo y para ponerte al seguro, te puse junto conmigo en las manos de mi Padre Celestial. Donde no te he llamado para hacerte don de lo que yo hacía, para desahogar mi amor, para hacerte sentir cuánto te amaba y para hacer descender en tu corazón la dulzura de mi voz raptora, que rapta, crea y conquista, y también para oír tu voz que me dijera: aquí estoy contigo, dime Jesús, ¿qué quieres? Esto como correspondencia de mi amor y como protesta de que aceptas mis dones, y así poder decir:
He sido escuchado. Mi hija me ha reconocido y me ama. Es verdad que estos son excesos de nuestro amor, pero amar y no ser reconocido ni amado no se puede soportar por largo tiempo, ni se puede seguir viviendo así. Por eso, continuaremos nuestras locuras de amor, nuestras estratagemas para dar curso a nuestra vida de amor. Marcos 6, 54. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció. Nuestros bienes, actos y sacrificios no se dan si no son llamados, porque con recordarlos y ofrecerlos se disponen a reconocerlos y a recibir el bien que nuestros actos contienen. Nuestra misma finalidad en el acto de la criatura, se puede decir que ella continúa nuestra vida sobre la tierra y nuestra voluntad obrante en sus actos, palabras y en todo. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 29, capítulo 41, párrafos 2 al 4. Hija mía, escucha los admirables secretos de mi querer. Si la criatura quiere encontrar todo lo que ha sido hecho de bello, de bueno, de santo en toda la historia del mundo, por mí, por la Mamá Celestial y por todos los santos, debe entrar en la divina voluntad. En ella todo se encuentra en acto. Conforme tú ponías atención a cada acto, lo recordabas, lo ofrecías. Así el santo que había hecho aquel acto, aquel sacrificio, se sentía llamar por el alma viadora y veía su acto de nuevo palpitante sobre la tierra, y por lo tanto duplicaba la gloria a su Creador y a él mismo. Y tú que lo ofrecías cubierta por el rocío celestial del bien de aquel acto santo, y según el propósito noble y alto con que es ofrecido, así más intensa y grande es la gloria y el bien que produce. Cuántas riquezas posee mi voluntad. Están todos mis actos, los de la Reina Soberana, que están todos en espera de ser llamados, recordados, ofrecidos por la criatura para duplicar el bien a favor de las criaturas y para darnos doble gloria. Quieren ser recordados, llamados para palpitar como nueva vida en medio a las criaturas, pero por falta de atención hay quien muera, quien se fatiga por debilidad, quien tiemble por el frío, quien no tiene con qué alimentarse. Nuestros bienes, actos y sacrificios no se dan si no son llamados, porque con recordarlos y ofrecerlos se disponen a reconocerlos y a recibir el bien que nuestros actos contienen. Además, no hay honor más grande que puede dar a todo el cielo que ofrecer los actos que hicieron en la tierra por la finalidad noble, altísima y sublime de que venga el reino de la divina voluntad sobre la tierra. Después continuaba pensando en el querer divino y mi amado Jesús ha agregado: hija mía, un acto, una oración, un pensamiento, un afecto, una palabra, para ser aceptos, perfectos, ordenados,
completos, deben elevarse a la misma finalidad querida por Dios mismo. Porque conforme la criatura en su acto se eleva a la finalidad querida por el ente supremo, abraza el principio y toma en su acto la finalidad con que Dios la ha creado. Dios y la criatura se dan la mano y quieren y hacen la misma cosa. Con hacer esto entra en el acto de la criatura el orden divino, el acto divino y la misma finalidad con la cual Dios quiere que se haga aquel acto. Entonces, entrando la finalidad divina, el acto por sí mismo se vuelve completo, santo, perfecto y todo ordenado, tal como es el autor de la finalidad de aquel acto, tal se vuelve el acto. En cambio, si la criatura no se eleva a la finalidad querida por Dios en su acto, desciende del principio de su creación y no sentirá la vida del acto divino en el suyo. Quizá hará muchos actos, pero incompletos, imperfectos, desordenados. Serán como actos extraviados de la finalidad de su Creador. Por eso, la cosa que más nos agrada es ver nuestra misma finalidad en el acto de la criatura. Se puede decir que ella continúa nuestra vida sobre la tierra y nuestra voluntad obrante en sus actos, palabras y en todo. Marcos 6, 56. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados. El gran milagro del reino del Fiat Supremo. Mi voluntad posee la milagrosa potencia que quien se hace dominar por ella no estará sujeto a ningún mal. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 20, capítulo 14. El gran bien que llevará el reino del Fiat divino. ¿Cómo será preservativo de todos los males? Así como la Virgen, mientras no hizo ningún milagro, hizo el gran milagro de dar un Dios a las criaturas, así será quien debe hacer conocer el reino. Hará el gran milagro de dar una voluntad divina. Estaba pensando en el santo querer divino y decía entre mí, pero ¿cuál será el gran bien de este reino del Fiat Supremo? Y Jesús, como interrumpiendo mi pensamiento y como deprisa, se ha movido en mi interior diciéndome, hija mía, ¿cuál será el gran bien? ¿Cuál será el gran bien? El reino de mi Fiat encerrará todos los bienes, todos los milagros, los portentos más estrepitosos. Más bien, los sobrepasará a todos juntos. Y si milagro significa dar la vista a un ciego, enderezar a un cojo, sanar un enfermo, resucitar un muerto, etc., el reino de mi voluntad tendrá el alimento preservativo, y cualquiera que entrara en él, no habrá ningún peligro de que pueda permanecer ciego, cojo y enfermo. La muerte en el alma no tendrá más poder, y si lo tendrá sobre el cuerpo, no será muerte, sino paso.
Y faltando el alimento de la culpa y la voluntad humana degradada que produce la corrupción en los cuerpos, y estando el alimento preservativo de mi voluntad, tampoco los cuerpos estarán sujetos a descomponerse y a corromperse tan horriblemente de infundir temor aún a los más fuertes, como es ahora, sino que quedarán compuestos en sus sepulcros, esperando el día de la resurrección de todos. Entonces, ¿qué crees tú que sea más milagro? ¿Dar la vista a un pobre ciego, enderezar a un cojo, sanar un enfermo, o bien tener un medio preservativo para que el ojo no pierda jamás su vista, que se camine siempre derecho, que se esté siempre sano? Creo que sea más el milagro preservativo que el milagro después de sucedida la desventura. Esta es la gran diferencia del reino de la redención y del reino del fiat supremo. En el primero fue milagro para los pobres desventurados, como lo es todavía ahora que yacen, quien en una desventura y quien en otra. Y por eso yo di el ejemplo también en lo exterior, haciendo tantas diferentes curaciones que eran símbolo de las curaciones que yo hacía en las almas y que fácilmente regresaban a su enfermedad. El segundo será milagro preservativo, porque mi voluntad posee la milagrosa potencia que quien se hace dominar por ella no estará sujeto a ningún mal. Por lo tanto, no tendrá ninguna necesidad de hacer milagros, porque los conservará siempre sanos, santos y bellos, dignos de aquella belleza que salió de nuestras manos creadoras al crear a la criatura. El reino del fiat divino hará el gran milagro de desterrar todos los males, todas las miserias, todos los temores, porque Él no hará el milagro a tiempo y a circunstancia, sino que se mantendrá sobre sus hijos de su reino con un acto de milagro continuado para preservarlos de cualquier mal y hacerlos distinguir como hijos de su reino, esto en el alma. Pero también en el cuerpo habrá muchas modificaciones, porque es siempre la culpa el alimento de todos los males. Y quitada la culpa, faltará el alimento al mal. Mucho más que mi voluntad y pecado no pueden existir juntos. Por lo tanto, también la naturaleza humana tendrá sus benéficos efectos. Ahora, hija mía, debiendo preparar el gran milagro del reino del fiat supremo, estoy haciendo contigo, como hija primogénita de mi voluntad, como hice con la soberana reina, mamá mía, cuando preparé el reino de la redención. La atraje tanto a mí, la tuve tan ocupada en su interior para poder formar junto con ella el milagro de la redención, y había tanta necesidad, tantas cosas que juntos teníamos que hacer, que rehacer, que completar, que debió ocultar en su exterior cualquier cosa que pudiera llamarse milagro, excepto su perfecta virtud. Con esto la dejé más libre para hacerla navegar el mar interminable del fiat eterno, y así pudiese tener acceso a la divina majestad para obtener el reino de la redención. ¿Qué hubiera sido más si la celestial reina hubiera dado la vista a los ciegos, la palabra a los mudos y demás, o bien el milagro de hacer descender al Verbo eterno sobre la tierra?
Los primeros hubieran sido milagros accidentales, pasajeros e individuales. En cambio, el segundo es milagro permanente y para todos, siempre y cuando lo quieran. Por eso los primeros hubieran sido como una nada comparados al segundo. Ella fue el verdadero sol que, eclipsando todo, eclipsó en sí al mismo Verbo del Padre, germinando de su luz todos los bienes, todos los efectos y milagros que produjo la redención. Pero al igual que el sol, producía los bienes y los milagros sin hacerse ver o hacerse señalar de que era ella la causa primaria de todo. En efecto, todo lo que yo hice de bien sobre la tierra, lo hice porque la emperatriz del cielo llegó a tener su imperio en la divinidad y con su imperio me trajo del cielo para darme a las criaturas. Ahora, así estoy haciendo contigo para preparar el reino del Fiat Supremo. Te tengo conmigo. Te hago navegar el mar interminable de Él para darte el acceso junto al Padre Celestial a fin de que le ruegues, lo venzas, lo imperes para obtener el fiat de mi reino. Y para cumplir y consumar en ti toda la fuerza milagrosa que se necesita para un reino tan santo, te tengo continuamente ocupada en tu interior en el trabajo de mi reino. Te hago girar continuamente para hacer, para rehacer, para completar todo lo que se necesita y que todos deberían hacer, para formar el gran milagro de mi reino. Y externamente nada dejo aparecer de milagroso en ti, excepto la luz de mi voluntad. Algunos podrían decir, ¿cómo? Tantos portentos que manifiesta el bendito Jesús a esta criatura de este reino del fiat divino. Los bienes que traerá sobrepasarán creación y redención. Es más, será corona tanto de una como de la otra. Y a pesar de tanto bien, ninguna cosa milagrosa en el exterior se ve en ella como confirmación del gran bien de este reino del eterno fiat, mientras que los otros santos, sin el portento de este gran bien, han hecho milagros a cada paso. Pero si se vuelven hacia atrás a considerar a mi amada mamá, la más santa de todas las criaturas, el gran bien que encerró en sí y que trajo a las criaturas, no hay quien pueda compararse a ella. Hizo el gran milagro de concebir en sí al Verbo divino y el portento de dar un Dios a cada criatura. Y delante a este prodigio jamás visto ni oído, de poder dar al Verbo eterno a las criaturas, todos los otros milagros unidos juntos son pequeñas llamitas delante al sol. Ahora, quien debe hacer lo más, no es necesario que haga lo menos. Así delante al gran milagro del reino de mi voluntad restablecido en medio a las criaturas, todos los otros milagros serán pequeñas llamitas delante al gran sol de mi querer. Cada dicho, verdad y manifestación sobre él es un milagro que ha salido de mi voluntad como preservativo de todo mal y para vincular a las criaturas a un bien infinito, a una gloria más grande, a una nueva belleza toda divina. Cada verdad mía sobre mi eterno querer contiene la potencia y la virtud prodigiosa
más que si se resucitase a un muerto, que si sanase a un leproso, que un ciego viese, que un mudo hablase, porque mis palabras sobre la santidad y potencia de mi fiat resucitarán a las almas a su origen. Las sanarán de la lepra que ha producido la voluntad humana. Les dará la vista para ver los bienes del reino de mi voluntad, porque hasta ahora eran como ciegos. Les dará la palabra a tantos mudos que mientras sabían decir tantas otras cosas, solo para mi voluntad eran como tantos mudos que no tenían palabra. Y además el gran milagro de poder dar una voluntad divina a cada criatura que contiene todos los bienes. ¿Qué cosa no les dará cuando se encuentre en posesión de los hijos de su reino? He aquí por qué te tengo toda ocupada en el trabajo de este mi reino, y hay mucho que hacer para preparar el gran milagro de que el reino del fiat sea conocido y poseído. Por eso sea atenta en atravesar el mar interminable de mi voluntad, a fin de que venga establecido el orden entre creador y criatura, y así podré hacer el gran milagro por medio tuyo, de que el hombre regrese a su origen de donde salió. Después yo estaba pensando en lo que está escrito arriba, especialmente en que cada palabra y manifestación sobre la suprema voluntad es un milagro salido de ella. Y Jesús, para confirmarme lo que me había dicho, ha agregado: hija mía, ¿qué crees tú que haya sido más milagro cuando vine a la tierra? ¿Mi palabra, el evangelio que anuncié, o bien que di la vida a los muertos, la vista a los ciegos, el oído a los sordos, etcétera? Hija mía, fue más grande milagro mi palabra, mi evangelio, mucho más que los mismos milagros salieron de mi palabra. La base, la sustancia de todos los milagros salió de mi palabra creadora. Los sacramentos, la misma creación, milagro permanente, tuvieron vida de mi palabra, y mi misma iglesia tiene por régimen, por fundamento, mi palabra, mi evangelio. Así que fue más milagro mi palabra, mi evangelio, que los mismos milagros, los cuales, si tuvieron vida, fue por mi palabra milagrosa. Por lo tanto, debes estar segura que la palabra de tu Jesús es el más grande milagro. Mi palabra es como viento impetuoso que corre, golpea el oído, entra en los corazones, calienta, purifica, ilumina, gira, vuelve a girar de nación en nación, recorre todo el mundo, gira por todos los siglos. ¿Quién puede dar muerte y sepultar una palabra mía? Ninguno. Y si alguna vez parece que mi palabra calla y está como escondida, ella no pierde jamás la vida. Cuando menos se crea, sale y gira por todas partes. Pasarán los siglos en los cuales todos, hombres y cosas, serán arrollados y desaparecerán. Pero mi palabra no pasará jamás, porque contiene la vida, la fuerza milagrosa de aquel que la hizo salir. Por eso ten por seguro que cada palabra y manifestación que te hago sobre el fiat eterno es el más grande milagro que servirán para el reino de mi voluntad. He aquí porque tanto te incito y tanto me interesa que ni siquiera una palabra mía no sea manifestada y escrita por ti.
porque me veo regresar un milagro mío que tanto bien llevará a los hijos del Fiat Supremo. Marcos 6, 56. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Madre mía, démonos prisa, pongámonos en camino. Jesús nos sigue con su mirada y sigo sintiendo sus repetidos sollozos que nos incitan a apresurar nuestra labor. A los primeros pasos nos encontramos a las puertas de las casas en donde yacen los enfermos. Cuántos miembros llagados, cuántos bajo la atrocidad de los dolores se ponen a blasfemar e intentan quitarse la vida. Otros se ven abandonados por todos y no tienen quien les dirija una palabra de consuelo y ni siquiera quien les preste los auxilios más necesarios, y por eso se lamentan aún más contra Dios y se desesperan. Ah, Madre mía, oigo los lamentos de Jesús, que ve correspondidas con ofensas sus más tiernas predilecciones de amor, las cuales son el hacer padecer a las almas para hacerlas semejantes a sí mismo. Ah, démosles su sangre para que les procure la ayuda necesaria y les haga comprender con su luz el bien que hay en el sufrir y cómo éste las hace más semejantes a Jesús. Y tú, Madre mía, ponte al lado de ellos y cual afectuosa madre, toca con tus manos maternas sus miembros enfermos. Alivia sus dolores. Tómalas entre tus brazos y de tu corazón derrama torrentes de gracias sobre todas sus penas. Hazle compañía a los abandonados, consuela a los afligidos y para quienes carecen de los medios necesarios, dispón tú misma almas generosas que los socorran. A quienes se encuentran bajo la atrocidad de los dolores, obténles tregua y reposo, para que reanimados puedan con mayor paciencia soportar todo lo que Jesús disponga de ellos. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia. Y por su intercesión, concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.